supe que el despido era inminente en el instante en que vi la cara de la representante de recursos humanos. Una sonrisa tensa, sus ojos se movían como si temiera que pudiera morder. Me guió a una de esas salas de conferencias estériles que usan cuando quieren hacerte sentir pequeño. Paredes grises, luces fluorescentes que zumbaban, una mesa que podría servir como mesa de autopsias. Al otro lado estaba sentado el nuevo director de tecnología, con las piernas cruzadas, con la apariencia de alguien que acababa de ganar algo. Ni siquiera intentó ocultar su sonrisa socarrona. 19 años le había dedicado a este lugar. Noches largas, vacaciones perdidas, reparando desastres que él ni siquiera podría deletrear. Y así es como termina. Sin apretón de manos. Sin un te echaremos de menos, solo una carpeta deslizada sobre la mesa en el monótono tono de recursos humanos. Necesitaremos tu insignia, tu portátil y la taza de la empresa. La taza, un objeto de cerámica con el logo descolorido de los primeros días, de cuando nuestra oficina era un sótano alquilado con goteras y un único calefactor funcional. Lo trataron como si hubiera estado escondiendo joyas de la corona en mi escritorio. La miré por un momento, viendo mi propio rostro deformado en el reflejo de la brillante mesa negra. Entonces, la entregué, lenta y deliberadamente. La sonrisa socarrona del CTO se profundizó, como si quitarme mi taza fuera alguna victoria simbólica. Contuve la risa que se formaba en mi pecho. Si tan solo supieran, pensaron que despojarme de una taza de cerámica sería lo más destacado de su mezquina demostración de poder. Lo que no notaron, lo que nunca se molestaron en recordar fueron las pequeñas llaves que todavía sostenía. No llaves físicas, sino digitales. Del tipo que no puedes arrebatarle a alguien en una habitación iluminada con fluorescentes. Mantuve mi rostro impasible, mi postura encorvada, la imagen perfecta de alguien que está siendo discretamente escoltado hacia afuera. El CTO se reclinó en su silla, ya hablando por encima de mis recursos humanos sobre cómo reconstruir su bebé en una semana. Mi bebé, cuando ni siquiera pudo iniciar sesión sin una nota adhesiva llena de contraseñas. Recogí mis cosas en silencio. Ninguna escena, ninguna lágrima, ningún discurso amargo para la galería de compañeros curiosos que fingían rellenar sus botellas de agua en el pasillo. La taza, el portátil, la insignia. Fueron a parar a la pequeña caja de cartón de recursos humanos como trofeos de un juego que creían haber ganado. Pero hubo una cosa que no se fue con ellos. El conocimiento de que el corazón palpitante de toda su operación, el portal de clientes en el que 50,000 clientes confiaban cada día, vivía en un dominio que no les pertenecía. Allá en los días del naciente startup, cuando los presupuestos eran más ajustados que una tapa de tarro oxidada, los fundadores me suplicaron que tuviera el portal funcionando para el lunes. No teníamos equipo legal, ni departamento de adquisiciones, solo yo, algunas tarjetas de crédito y un hábito de cafeína. Había registrado el dominio a mi nombre, lo renové cada año, guardé los recibos. Al principio, seguía esperando que alguien preguntara sobre la transferencia de propiedad. Nunca lo hicieron. Con el tiempo, se convirtió en otro hilo invisible que llevaba por ellos cuando ni siquiera recordaban que existía. Al salir ese día, los ojos de mis compañeros me siguieron como si estuvieran presenciando un cortejo fúnebre. Mantuve mis pasos firmes, mi expresión neutral, incluso cuando el guardia de seguridad, pobre tipo, parecía más avergonzado que yo, me acompañó hasta la puerta principal. Afuera, el aire invernal me golpeó bruscamente en los pulmones. Apreté mi abrigo, metí las manos en los bolsillos y sentí la tarjeta de presentación allí, la tarjeta de mi abogado. La había guardado durante años, principalmente para testamentos y preguntas fiscales. Es curioso cómo la vida reorganiza tus prioridades. La voz del CTO aún resonaba en mi cabeza mientras caminaba hacia mi coche. La tendremos reconstruida en una semana. Lo dijo como si reemplazar casi 2 décadas de infraestructura fuera tan fácil como pedir una impresora nueva. Aún no lo sabían, pero pronto lo sabrían. Al salir del aparcamiento, miré hacia atrás una vez, no al edificio, sino a la gente dentro. Me pregunté cuánto tiempo tardarían en darse cuenta de que aquello que creían poseer, en realidad era mío. Ni horas, ni días. Mañana por la mañana, las grietas se harían evidentes, y para finales de semana, esas grietas serían sumideros. Por ahora, sin embargo, me fui a casa. Dejé mi bolso en el mostrador de la cocina. Me preparé una taza de café bien cargado y pensé en la taza que tanto habían alborotado. Podían quedársela. Tenía algo mejor, algo que valía mucho más que la cerámica, algo que podría poner de rodillas a su flamante CTO sin que yo volviera a poner un pie en ese edificio. La cuenta atrás había comenzado. Ellos simplemente no lo sabían todavía. El camino a casa se sintió más largo de lo habitual, pero mi mente no estaba en el presente de todos modos. Estaba de vuelta en el sótano abarrotado y con olor a rancio donde todo esto había comenzado. Sin sillas ergonómicas, sin escritorios de pie, sin máquina de café expreso silbando en la esquina. Solo un conjunto desigual de mesas plegables, una docena de portátiles viejos y un puñado de nosotros intentando crear una empresa de la nada más que cafeína y terquedad.
todavía podía escuchar la voz de los fundadores de aquella noche, a las 2 de la madrugada, la lluvia golpeando contra la única ventana del sótano, él paseando con un teléfono pegado a la oreja. «Necesitas que el portal de clientes esté listo para el lunes», dijo, lanzándome una mirada como si pudiera doblar el tiempo. «No, no podemos contratar una agencia. No, no podemos esperar. Simplemente resuélvelo». Cuando colgó, la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de nuestro único servidor sobrecargado jadeando en la esquina. La verdad era que no teníamos presupuesto para extras como registros de dominios, certificados de seguridad, o cualquier cosa que implicara pagar una factura real. Estábamos en la ruina. No mirando la pluma arruinados. En la ruina de traer sándwiches de mantequilla de maní porque es todo lo que tenemos para almorzar. Así que saqué mi tarjeta de crédito personal y compré el dominio yo misma. $59. 99 por un registro de un año. Era algo pequeño en ese momento, una solución rápida para ponernos en marcha. Necesitábamos una puerta de entrada para que los clientes iniciaran sesión, y les dimos una. Nadie dijo, gracias por adelantar el coste, Clara. Nadie prometió devolverme el dinero. No lo pedí. Simplemente seguí renovándolo cada año cuando llegaba el correo electrónico de recordatorio. Durante un tiempo, envié el recibo al fundador. Siempre respondía con un emoji de pulgar hacia arriba o un lo tengo. Después de unos años, dejó de responder, y eventualmente dejé de enviarlos. La tarifa de renovación pasó a piloto automático con mi tarjeta personal y nadie en la gerencia le dio un segundo pensamiento. Qué cosa tan curiosa son los pequeños detalles. Son invisibles hasta que dejan de serlo, hasta que son lo único que se interpone entre tu negocio y el colapso total. Ni siquiera era solo el dominio. En aquellos primeros días, había cosido todo el marco que ejecutaba sus operaciones de clientes. Restablecimientos de contraseña, notificaciones de facturación, seguimiento de pedidos, todo se dirigía a través de ese portal. Sin el dominio, no se trataba solo de cambiarlo. Habría que reconstruir toda la columna vertebral desde cero, y convencer a 50.000 clientes de que actualizaran sus marcadores, confiaran en el nuevo sitio y esperaran que nada saliera mal en el proceso. Buena suerte con eso en una semana, y mucho menos de la noche a la mañana. Nunca lo había mencionado en voz alta, nunca lo había usado como palanca antes. ¿Por qué lo habría hecho? En aquel entonces, yo era parte de la familia. Estábamos todos juntos en las trincheras, respirando el mismo aire polvoriento y cumpliendo las mismas horas ridículas. Uno no arma con el arma la confianza que construye con personas en las que cree. Pero ahora esa familia me había botado fuera de la isla porque el nuevo CTO quería marcar su territorio. El recuerdo de su sonrisa engreída esta mañana se repetía en mi cabeza. Esa pequeña chispa de satisfacción que obtuvo cuando entregué la taza. Pensó que eso era una victoria. En su mente, la taza era simbólica de propiedad. Su propiedad sobre todo lo que había codó. Yo sabía mejor. La propiedad no se trataba de tener una taza en las manos, se trataba de control. Y ese control todavía estaba sentado tranquilamente en mi cuenta de GoDaddy, registrado a mi nombre, vinculado a mi tarjeta de crédito. Todo lo que se necesitaba era un inicio de sesión, unas pocas pulsaciones de teclas, y las cerraduras de su puerta principal cambiarían. Lo había mantenido durante 19 años, no porque necesitara la mano superior, sino porque la empresa nunca se había preocupado lo suficiente como para manejarlo por sí misma. Y ahora que me habían mostrado exactamente cuánto, o más bien, cuánto poco, significaba para ellos. Empezaba a pensar que quizás era hora de que aprendieran lo importante que era ese pequeño detalle para ellos. Era casi poético. La misma cosa que había hecho para proteger a la empresa en su infancia era ahora la única cosa que podía estrangularla en su apogeo. Todo lo que tenía que hacer era decidir cuándo apretar el gatillo. Esa decisión no se tomaría con ira. La ira arde demasiado caliente, demasiado rápido. No, esto sería deliberado, lento, como ver una tormenta formarse desde la distancia, sabiendo que eres tú quien sostiene el interruptor que enviará el rayo exactamente donde quieres que caiga. Pensaron que me lo habían quitado todo hoy. Ni siquiera se dieron cuenta de que salí con lo único que no podían comprar de vuelta en sus términos. Y pronto, muy pronto, aprenderían que olvidar el pasado tiene consecuencias. Especialmente cuando el pasado ha estado esperando silenciosamente su momento para recordarte que todavía está aquí. Me moví por mi oficina como si estuviera catalogando una vida al revés. Cada cajón, cada estante, limpiado silenciosamente de cualquier cosa que fuera mía, y solo mía. Sin portazos, sin gestos dramáticos, sin una caja de cartón sostenida como una bandera de derrota. Si querían una escena, no la iban a conseguir. No les iba a dar la satisfacción de convertir mi salida en chismes de oficina. Algunos compañeros, los que habían estado allí en los viejos tiempos, merodeaban cerca de mi puerta bajo el pretexto de revisar sus teléfonos. Uno se inclinó y murmuró, «Deberías decir algo. Haz que se arrepientan». Les di una pequeña sonrisa, del tipo que dice, «Ya me encargo de eso», y sacudí la cabeza. Las palabras en este lugar no tenían peso. Ya no. Las acciones sí lo tendrían.
Desde algún lugar detrás de mí, a través de las delgadas paredes de la pecera de recursos humanos, capté la voz del CTO, alta, performativa, como si todavía estuviera haciendo una audición para el papel de líder. Reconstruiré su bebé en una semana, decía, como si los últimos 19 años pudieran empaquetarse en un sprint de proyecto de 7 días. Recursos humanos se rió educadamente. Ese sonido quebradizo y hueco que la gente hace cuando intenta complacer a la persona que firma su cheque. Coloqué mis pertenencias personales restantes, fotos, bolígrafos, el pequeño cactus que de alguna manera había mantenido vivo en mi bolso de mano. Todo lo demás, podían quedárselo. Los archivos, los procesos, las pilas ordenadas de post-it con notas que solo yo entendía. No me di cuenta de cuánto de lo que había construido estaba en mi cabeza, y de cuánto poco estaba escrito de una manera que pudieran usar. Ningún correo electrónico de despedida, ningún mensaje masivo a la lista de todo el personal lleno de platitudes sobre nuevas aventuras. No iba a agradecerles por haberme escoltado fuera de un lugar que había ayudado a mantener vivo cuando debería haber muerto en su primer año. No habría ninguna publicación críptica en las redes sociales insinuando oportunidades emocionantes en el futuro. Mi silencio sería más fuerte que cualquier adiós cuidadosamente elaborado. Colgué el bolso sobre mi hombro y sentí el tenue borde rectangular de algo en el bolsillo inferior. Mis dedos lo encontraron fácilmente, la tarjeta de presentación de mi abogado. Cartulina pesada, letras limpias, sin florituras de diseño innecesarias. La tenía desde hacía años, principalmente para preguntas fiscales o alguna actualización ocasional del testamento. Ahora iba a servir para un propósito diferente. El guardia de seguridad asignado para escoltarme no dijo mucho. Simplemente caminó medio paso educado detrás de mí. En el ascensor, apreté el botón y me quedé quieta, observando las puertas espejadas reflejar una versión de mí que no reconocerían dentro de una semana. Calmada, serena, casi serena. No porque estuviera en paz, sino porque sabía algo que ellos no sabían. El reloj ya estaba en marcha. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salí al vestíbulo sin mirar atrás. Afuera, el aire invernal era agudo y refrescante, con un ligero olor a escape del café de la esquina. Comencé hacia el garaje de estacionamiento, mis pasos resonando en el frío, pensando en la broma del CTO, su bebé. Él creía que lo había heredado. Creía que ahora era suyo para reconstruirlo o destrozarlo a su antojo. Lo que no se dio cuenta fue que algunas cosas no se pueden heredar sin permiso. Y el permiso no era algo que planeaba dar. Llegué a mi coche, me senté en el asiento del conductor y arranqué el motor. El calor cobró vida, lavando mis manos heladas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un amigo de otro departamento. ¿Estás bien? Miré la pantalla por un momento, luego guardé el teléfono en el bolsillo de mi abrigo sin responder. Habría tiempo para explicaciones más tarde, después de la tormenta. Mientras me incorporaba al tráfico, sentí que la tensión se drenaba de mis hombros, reemplazada por algo más firme, más frío. Ya no era ira, era anticipación, el tipo de paciencia tranquila que tienes cuando sabes que ya has ganado. Y el otro lado aún no se ha dado cuenta de que ha perdido. Pensaron que mi salida era el final de la historia. Pero salir por esa puerta hoy era solo el principio. A las 8 de la mañana siguiente, la mecha que había encendido sin encender un fósforo se había consumido por completo. En algún lugar de la reluciente torre de cristal de la empresa, se activó un interruptor, se hizo ping a un servidor, y 50,000 clientes, desde aseguradoras de Boston hasta plantas de fabricación en Kansas, iniciaron sesión como lo habían hecho cada mañana durante años. Solo que esta vez, en lugar de paneles y datos, obtuvieron una pantalla blanca con texto negro. Simple y sin disculpas. Licencia para usar este dominio expirada tras la terminación de mi empleo. Póngase en contacto con mi abogado para negociar nuevos términos. Eso fue todo. Sin colores, sin logotipos, sin animaciones para suavizar el golpe. Solo las palabras y el número directo de mi abogado. Me senté a la mesa de mi cocina, com uma taza de café em la mano, no la taza de la empresa, mi taza, vi arder ao mundo desde la comodidade mi bata de franela desgastada. Afuera, la calle estaba tranquila. Adentro, mi teléfono pulsaba cada pocos segundos con nuevas alertas. Los tiempos de espera del servicio de atención al cliente superaban los 40 minutos, los representantes de clientes tuiteaban abiertamente sobre el misterioso tiempo de inactividad, publicaciones de pánico en LinkedIn de gerentes de nivel medio, preguntando si alguien más tenía problemas para acceder al sistema. En mi mente, ya podía imaginar la escalada. Primero, un zumbido bajo de confusión. Tal vez los servidores solo estaban caídos por mantenimiento. Espera unos minutos. Luego, las llamadas comienzan a llegar de los madrugadores que funcionan con horarios apretados. En 10 minutos, ese goteo se convierte en un torrente. Los representantes de atención al cliente, a la mayoría de los cuales había entrenado personalmente, estarían haciendo malabares con 3 auriculares a la vez, disculpándose una y otra vez sin respuestas reales. A la media hora, el problema subiría en la cadena de mando. Los jefes de equipo los reunirían en reuniones urgentes.
ping se enviaban mensajes frenéticos en Slack. Y cuando se dieran cuenta de que no era un fallo, no era un problema de firewall, no era un fallo del servidor. Cuando finalmente vieran el mensaje por sí mismos, el pánico se endurecería en algo más pesado. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el calor se extendiera por mi lengua. Lo curioso era que no me sentía eufórica. No había una prisa maníaca, ninguna satisfacción mezquina, solo un zumbido tranquilo y constante de control. Me habían despedido pensando que me habían despojado de mi valor. Hoy aprenderían cuán equivocados estaban. Y lo aprenderían mientras explicaban a cada cliente por qué su negocio se había paralizado. Alrededor de las 8:15, apareció una alerta de noticias de última hora en mi pantalla. Firma Regional de Servicios Tecnológicos experimenta una interrupción masiva de clientes. Causa desconocida, me reí entre dientes. La parte de causa desconocida no duraría mucho. Todo lo que se necesitaría era un cliente con ojo para el detalle para leer el mensaje y darse cuenta de que la interrupción no era solo técnica, era contractual. A las 8:30, el efecto dominó probablemente había llegado a la oficina del CEO. Le diría que los servidores estaban bien, pero que el dominio en sí era el problema. Luego el departamento legal, que consultaría la información de registro y encontraría mi nombre, no el de la empresa, en letras mayúsculas. En ese momento, imaginé que el silencio en la sala sería tan espeso que se podría cortar con un cuchillo. Por mi parte, actualicé el feed de noticias, puse mi teléfono boca abajo y fui a enjuagar mi taza. Había esperado 19 años a que esta empresa notara el hilo que lo sostenía todo. Nunca lo hicieron, ahora el hilo se había ido y estaban descubriendo qué era lo que sostenía. El reloj de la cocina hacía tic-tac suavemente detrás de mí. Cada segundo que contaba era otro segundo de cuentas congeladas, transacciones detenidas y clientes enfadados. Las apuestas no solo eran altas, sino que aumentaban minuto a minuto, y ni siquiera había tenido que salir de casa para aumentarlas. A las 9:02, mi teléfono se iluminó con un número que reconocí al instante, el número directo del CEO. Lo dejé sonar 2 veces, lo suficiente para hacerle preguntarse si iba a contestar, luego respondí con el tipo de tono neutral que usas cuando hablas con un extraño educado. Clara, dijo, su voz empapada en un almíbar tan espeso que podía oírlo obstruyéndole los dientes. ¿Cómo estás esta mañana? Quería ponerme en contacto, asegurarme de que no hay malentendidos. Podía oír el frenético barajar de papeles en su escritorio, las voces ahogadas al fondo alimentándolo con líneas. Lanzó una oferta ensayada, un pequeño pago por mis problemas y estaba dispuesta a volver a poner el portal en marcha hoy. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, como si no me diera cuenta de la influencia que tenía en mis manos. Creo que deberías llamar a mi abogado, dije con calma. Oh, eso no es necesario. Lo es, interrumpí. Que tengas un buen día. Y colgué antes de que pudiera probar otra cucharada de azúcar. Lo imaginé mirando el teléfono, parpadeando, luego girando en su silla de cuero para gritar órdenes a quien estuviera más cerca. Probablemente el CTO, que imaginé que ya estaba vibrando de furia. En algún rincón del edificio, él ya habría entrado furioso, golpeando su mano en un escritorio y exigiendo, simplemente cambien el dominio. Apuntad el sitio a otro lugar. Sabía exactamente cómo iría esa conversación porque la había tenido yo misma hace años, cuando habíamos adquirido una empresa cliente más pequeña y tuvimos que migrar su plataforma a la nuestra. Les explicarían con voces cuidadosas y reacias que cambiar de dominio no era como encender un interruptor de luz. Significaba mover terabytes de datos de clientes, reconfigurar protocolos de seguridad, reescribir scripts de inicio de sesión y luego probarlo todo antes de lanzarlo a 50,000 clientes de pago. Incluso si empezaran de inmediato, llevaría semanas. Y eso era si nada salía mal. Algo siempre salía mal. Así que intentarían la otra ruta, saltarse mi persona, encontrar una manera de entrar en la cuenta del registrador. Pero esa cuenta no estaba vinculada a ningún correo electrónico de la empresa ni a ningún método de pago. Era mía, segura, bloqueada, con autenticación de 2 factores con un dispositivo que solo yo tenía. E incluso si de alguna manera la hackearan, el campo de minas legal en el que se adentrarían haría que la interrupción actual pareciera un derrame de café. Me recosté en mi silla, acurrucando mis manos alrededor de mi taza de café, dejando que el vapor calentara mi cara. Había una diversión desapegada al ver cómo se desarrollaba todo. La misma arrogancia que los había llevado hasta aquí ahora les impedía ver lo obvio. No podían intimidarme y no podían sortearme. El CTO me sacó ayer como si fuera una pieza reemplazable. Ahora estaba aprendiendo que no era una pieza en absoluto. Yo era el plano. Sin mí, no solo les faltaba un engranaje en la máquina. Les faltaba todo el mecanismo que la hacía girar. En algún lugar entre la falsa calidez del CEO y las exigencias con la cara roja del CTO, se darían cuenta de lo mismo. Esto no era un problema técnico que pudieran arreglar, y no era un ex empleado descontento al que pudieran intimidar. Era una cerradura y yo era la única con la llave, y el reloj seguía en marcha. Al mediodía, los guantes se cayeron. Mi bandeja de entrada recibió un correo electrónico tan lleno de jerga legal que podría haber servido como lastre para un barco que se hundía.
Línea de asunto: cese y desista de control no autorizado de propiedad de la empresa. El cuerpo era exactamente lo que esperaba. Páginas de bravuconadas de su bufete de abogados corporativos, empapadas de palabras como malicioso, rehén y daños superiores a. Me acusaban de interferir con las operaciones de la empresa, de retener infraestructura crítica y de causar deliberadamente daños a la reputación. Parecía menos una carta legal y más un berrinche pasado por el filtro de una respuesta. No tuve que hacerlo. En cambio, se lo reenvié a mi abogado con una nota de 2 palabras: tu movimiento. 1 hora después, su respuesta salió. Era una página, un PDF. Sin amenazas, sin emoción, solo los hechos. Página 1, la factura original de registro de dominio de hace 19 años, emitida a mi dirección personal, pagada con mi tarjeta de crédito personal. Página 2, los detalles del registro actual. Mi nombre figura como propietario y contacto administrativo. Página 3, una pulcra columna de recibos de renovación. Año tras año, cada uno me cobró. Eso fue todo. 3 páginas que decían más que su amenaza de 10 páginas. Me imaginé el momento en que su equipo legal lo abrió. El silencio en la sala de conferencias. La tos incómoda del asociado junior que primero detectó el problema. No hay ángulo legal que girar cuando el rastro de papel es tan limpio. El dominio no era de ellos, nunca había sido de ellos. Y sin él, todo lo que habían construido era un castillo en tierra de otro. Cuando el PDF aterrizó en su bandeja de entrada, la dinámica de poder había cambiado por completo. Esto ya no era un empleado de TI rebelde causando problemas. Era una disputa de propiedad con una propiedad clara, y el propietario no cedía. Esa es la belleza de los hechos. No les importa el rango, los títulos o las oficinas de esquina. No se doblegan al encanto ni a las amenazas. Los hechos simplemente están ahí, inmutables como una puerta cerrada. Por mucho que patees, no se abrirá sin la llave correcta. Una tranquila vindicación se asentó sobre mí como una cálida manta. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba pavonearme ni regodearme. Los documentos hablaban por sí mismos, y hablaban en un idioma que ni siquiera el CTO más arrogante o el CEO más inflado podían ignorar. Esto le pertenece a ella. Me serví otra taza de café. Desplazándome por otra alerta de noticias sobre interrupciones continuas del servicio en la empresa. Las llamadas de los clientes deben haber sido incesantes en este momento, enfadados, impacientes, exigiendo respuestas. Y cada vez que intentaban explicar, la conversación volvía al mismo problema. Lo que necesitaban era mío legalmente y por completo. Esto ya no era un problema tecnológico. Era una soga legal. Y cuanto más luchaban, más apretada se ponía. A media tarde, la historia se salió de su control. Siempre lo hace. Puedes controlar el caos interno por un tiempo, pero una vez que se derrama a la vista del público, se acabó. A las 2:17 p.m., uno de los blogs de tecnología que había leído durante años, conocido por su amor al jugoso cotilleo de la industria, publicó un artículo con el titular: Importante proveedor de SaaS bloquea a 50.000 clientes por disputa laboral. El signo de interrogación era lindo, como si pretendieran que aún no sabían exactamente lo que estaba pasando. La imagen principal era una captura de pantalla completa del mensaje de la página de inicio de sesión, mi mensaje en alta resolución. Sin desenfoque, sin especulación, solo las palabras en blanco y negro. A los pocos minutos, la pieza se compartió en Twitter, LinkedIn, Reddit. Los comentarios llegaron como una marea. Esto es lo que sucede cuando tratas a tu gente como basura. 50.000 clientes. Eso es un desastre de relaciones públicas. Apuesto a que el CEO está teniendo una tarde divertida. Imaginé que los canales internos de Slack de la empresa se derretían bajo el peso de mensajes frenéticos de su departamento de relaciones públicas. Se convocaría una reunión de crisis. El CEO intentaría dirigir la conversación. El CTO se pavonearía. Legal silbaría sobre negociaciones pendientes. Y Relaciones Públicas diría lo que todos estaban pensando: nos están crucificando ahí fuera. Luego llegaron los tweets de los clientes. Estos no eran vagos: ¿alguien más tiene problemas? Eran enfadados y directos, etiquetando la cuenta oficial de la empresa y, lo que es crucial, etiquetando a los principales medios de comunicación al mismo tiempo. Nombre de la empresa. Nos has costado un día de ingresos. ¿Debemos enviar la factura a tu CEO o a tu CTO? WSJ @BloombergTech nombre de la empresa: nos has bloqueado el acceso a nuestro portal sin previo aviso. Nuestros clientes no paran de llamar. Daos explicaciones. Una vez que ese genio sale de la botella, no se puede volver a meter. Los tiburones huelen la sangre cuando ven grandes números y egos aún mayores. Y nada dice cubrir esta historia como una interrupción de servicio de alto perfil con una venganza personal en el centro. Actualicé la sección de comentarios del blog entre sorbos de café. La especulación era deliciosa. Algunos pensaban que era un hacker, otros adivinaron un denunciante. Algunos lectores agudos señalaron el ángulo de la propiedad del dominio casi de inmediato.
Uno incluso sacó el registro público Juárez, allí estaba, mi nombre. Claro como el día. Esa información fue capturada y circuló más rápido de lo que la empresa pudo redactar su declaración de nos tomamos este asunto en serio. La emoción no estaba en el caos en sí, estaba en la precisión de ello. No había tocado sus sistemas. No había roto ninguna ley. Todo lo que había hecho era recordarles que su imperio se asentaba sobre tierra que no poseían. Y ahora el mundo también lo sabía. A las 3 p.m., supe que su equipo directivo no solo estaba luchando por restaurar el servicio. Estaban luchando por sobrevivir a la historia. Una vez que la narrativa se endurece, CEO pierde el control de la infraestructura crítica de la empresa ante un ex empleado. No puedes deshacerlo. Se queda. Se convierte en lo que los inversores mencionan en las reuniones de junta durante años. Se convierte en el titular de tu obituario. Y mientras la pesadilla de relaciones públicas cobraba dientes, yo simplemente me recosté en mi silla, el zumbido del refrigerador mi única banda sonora, y pensé, ahora no se trata de arreglarlo. Se trata de cuánto caerán antes de admitir que soy yo quien puede detenerlo. La llamada llegó a las 6:42 p.m., mucho después de que supuse que se retirarían a sus salas de guerra para pasar la noche. El número estaba bloqueado, pero la voz al otro lado era inconfundible, medida, precisa, el tipo de tono que solo se obtiene de alguien que pasó décadas hablando con accionistas sin levantar nunca la voz. Clara, dijo el presidente de la Junta, no una pregunta, ni una cortesía, solo mi nombre. Esperó con algo que el CEO y el CTO habían sido incapaces de hacer en todo el día. Respeto. Llamo en nombre de la Junta. Nos gustaría discutir términos, no amenazas, no condescendencia. Términos, dejé que un latido de silencio se extendiera entre nosotros, lo suficiente para que sintieran el desequilibrio. Estoy escuchando, dije finalmente. Nos gustaría restaurar el servicio lo antes posible, continuaron, bordeando la palabra desesperadamente. Si nos detalla lo que necesita para detenerlo, mi voz era firme, baja. Esto no se trata de un pago. Se trata de hacer las cosas bien. Otra pausa. Se oía un leve crujido de sillas al otro lado. El sutil barajar de gente inclinándose más cerca de un altavoz. Primero, dije, van a readmitir a 3 empleados que despidieron sin causa en el último año. Pago completo retroactivo, sin periodos de prueba. Eran buenos en sus trabajos y los desecharon porque no encajaban con el ego de alguien. Podía oír una leve inhalación al otro lado, pero nadie interrumpió. Segundo, emitirán una declaración pública, no una disculpa corporativa vaga. Una declaración que nombre a esos 3 empleados, detalle sus contribuciones a la empresa y reconozca el daño causado al despedirlos. El presidente de la Junta vaciló por una fracción de segundo. Yo continué. Y tercero, dije, dejando que cada palabra aterrizara como un martillo. El CTO renuncia públicamente, con efecto inmediato. Sin paracaídas dorado, sin contrato de consultoría disfrazado. Se va con nada más que su sonrisa socarrona. El silencio que siguió fue exquisito, no el tipo de aturdimiento que se obtiene cuando alguien escucha malas noticias. Era el silencio del cálculo, cuando cada persona en la sala está sopesando su orgullo contra su supervivencia. Entiendo que son demandas fuertes, dijo finalmente el presidente, con la voz un poco más tensa ahora. Son justas, dije, y son definitivas. Si están de acuerdo, aprobaré la renovación del dominio y el portal estará en línea en 1 hora. Si no. Dejé que la frase se desvaneciera. No necesitaba terminarla. Ya sabían la alternativa, otro día de interrupciones, otro día de titulares, otro día de inversores perdiendo la fe. Por mi parte, estaba perfectamente quieta, saboreando el silencio, inquebrantable en el conocimiento de que se habían metido en este rincón en el momento en que decidieron que yo era prescindible. Podían elegir su orgullo, o podían elegir la empresa. No tenían el lujo de ambos. A las 9:03 de la mañana siguiente, las cuentas oficiales de redes sociales de la empresa se quedaron a oscuras durante un minuto completo. Sin respuestas, sin desvíos, sin vagas actualizaciones de trabajando en ello. Luego, en una explosión coordinada, la declaración apareció en todas partes. Sitio web, Twitter, LinkedIn, comunicado de prensa. Era corto, conciso y, lo más importante, exactamente lo que exigí. 3 nombres escritos correctamente, readmitidos con efecto inmediato y pago completo retroactivo. Un párrafo que detalla las contribuciones de cada uno a lo largo de los años, el tipo de elogios que no se pueden comprar con ningún presupuesto de marketing. Una admisión clara como el día de que su despido había sido un error. Y allí, en el bloque final de texto, un PDF escaneado de la carta de renuncia del CTO, no era florido. Ni siquiera era largo. Solo 3 párrafos cortados y su firma irregular en la parte inferior. Pero el tono, el tono lo era todo. Podía sentir las marcas de los dientes en cada frase, la humillación envuelta en cortesía corporativa. Sin título, sin futuro rol de consultoría, sin promesas de seguir apoyando a la empresa desde lejos, simplemente se fue.
Me senté en mi oficina en casa, mi propia taza caliente entre las manos, la misma que Recursos Humanos había hecho tanto alboroto por quitarme, reemplazada por una mejor que había comprado hace años, y vi cómo las redes se iluminaban en tiempo real. Los clientes republicaron la declaración con subtítulos como «Ya era hora». Los blogueros de la industria citaron la carta de renuncia palabra por palabra. Un popular comentarista de tecnología simplemente tuiteó, «Y así es como se hace», junto con una captura de pantalla de mi mensaje original del portal. A las 9:08, inicié sesión en mi cuenta de registrador. El dominio estaba allí, estable y sin inmutarse, esperando que yo diera el último paso. Hice clic en aprobar en la renovación de la licencia. A las 9:10, el portal de inicio de sesión volvió a estar en línea. 50.000 clientes podían acceder de nuevo a sus paneles, consultar sus datos, dirigir sus negocios. La interrupción había terminado, pero la historia solo se estaba haciendo más grande. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la cadena de eventos. Empleado de larga data despedido, la empresa pierde acceso al portal. El CTO renuncia en derrota pública. La redacción variaba, pero la narrativa estaba fijada. La humillación no era solo corporativa. Era personal. Sellada con el nombre del CTO para que todos lo vieran. No publiqué nada. No concedí entrevistas. No me regodeé. Simplemente cerré mi portátil, tomé un sorbo lento de café y dejé que el mundo conectara los puntos. Los vientos silenciosos son los más afilados. Cortan más profundo. Dejan las cicatrices más largas. Para el almuerzo, los hashtags eran tendencia. Para la cena, mi teléfono vibraba con amigos enviándome capturas de pantalla de todos los rincones de Internet. Y en algún lugar de esa torre de cristal, el CEO estaba aprendiendo la verdad final. Despedirme le había costado mucho más de lo que hubiera costado conservarme. El portal les pertenecía de nuevo. La victoria era mía. Sois los verdaderos MVP de la jungla de la oficina. Gracias por ver. Dad un buen golpe al botón de suscribirse o la cafetera podría olvidar vuestro próximo brebaje.